A principios del siglo XIX existía una relación amistosa entre la religión y la ciencia, pero como vimos en el video anterior se veían en el horizonte negros nubarrones de ateísmo, pero parecía que la armonía entre la ciencia y el dogma no se vería afectada, ya que había un gran respeto por hombres como Isaac Newton, quien fue una de las mentes científicas más grandes de todos los tiempos, pero a la vez fue un firme creyente, aunque hoy lo critican al pobre Newton diciendo que perdió el tiempo siendo creyente y leyendo la Biblia, que podría haber usado ese tiempo para develar los misterios del universo. Pero bueno, en aquella época no era de esa forma. Sin embargo, un inglés barbudo vendría a patear el tablero y plantearía el duelo a muerte entre la religión y la ciencia, y la abonó creando la teoría de la evolución, la cual moldearía el pensamiento de gran parte de la humanidad hasta el día de hoy. Pero para verlo, hagamos un poco de historia. La armonía entre ambos campos, como vimos, no era extraño, pues muchos juzgaban compatibles la ciencia y la religión, hasta el punto que aquellos que no conocían la Biblia eran considerados unos incultos por la clase alta de la sociedad. De hecho, los descubrimientos científicos solían considerarse como testimonio de un magnífico creador, pero aparecía una nueva explicación sobre el origen de la vida. Ya no era el dedo de Dios, sino que la vida se abrió paso desde la nada hasta desarrollarse en los millones de especies altamente complejas que existen hoy, o por lo menos eso defendía Charles Darwin en su libro insignia, El origen de las especies, la obra más influyente después de la Biblia. Este libro, que hasta siglos después puso en nuestras bocas y mentes expresiones que no entendemos un cuerno qué significan, pero queda bonito decir selección natural, supervivencia del más apto y evolución. Estos se nos quedaron grabados y naturalizados en nuestra lengua, pero la teoría de la evolución no es ni mucho menos solo una influencia en la lengua, sino que cambió el concepto del papel del ser humano. Pero convengamos que la teoría evolucionista no tuvo su origen en el amigo Darwin, pues el concepto se remonta a la antigua Grecia. Además, hubo hombres, por ejemplo en el siglo XVIII, que prepararon el camino para el buen recibimiento que tuvo el libro El origen de las especies. Pero a todo esto, se considera que Darwin es quien colocó la base sobre la que se asentaría el pensamiento evolucionista moderno, pues su obra no solo conmocionó al mundo, sino que lo escandalizó, ya que aquella tesis fue un golpe directo a los mismísimos cimientos de la sociedad, pues afectó a la religión, a la ciencia, a la política, a la economía, a la vida social, la historia y el concepto que se tenía del hombre en el cosmos y su visión del futuro no volvieron a ser los mismos después de Darwin. Ahora bien, los chisporroteos entre la ciencia y la religión comenzaron seriamente un poquín antes de Darwin. Por ejemplo, en la obra Los principios de la geología de Charles Lyell, que apareció en 1830, este buen hombre discutía el relato bíblico de la creación. Su autor afirmó que la creación no pudo haber tenido lugar en el curso de 6 días literales, como enseñaban para aquel tiempo los teólogos de la cristiandad. Pero Don Lyell, más que cuestionar el error de interpretación de los teólogos, se dio el trabajo de convencer al mundo en general de que la Biblia podía estar muy equivocada en algunos aspectos. Un pensamiento que hasta entonces parecía increíble e inaceptable para la sociedad de aquel momento. Sin embargo, el libro de Lyell desafió el relato del Génesis y alimentó un creciente escepticismo, ya que a muchos se les antojó que no era posible armonizar la ciencia con la Biblia, y ante la necesidad de tomar partido por uno o por otro bando, muchos se decidieron por la ciencia. Pero sin ánimo de defender el relato bíblico, quizás los teólogos una vez más se equivocaron, como pasó cuando interpretaron que la Biblia decía que la Tierra era el centro del universo o que era un cuerpo fijo
allá en el cosmos, ideas que sinceramente no están en la Biblia y que cuando fueron discutidas por Copérnico o por Galileo, bueno, a Galileo le costó la cárcel y a Copérnico le costó terminar pareciendo una tostada en manos de la iglesia. Bueno, en el caso del relato de la creación también están errados aquellos que creen que los días creativos son de 24 horas, no porque Dios no pueda hacerlo en 24 horas, sino por la sencilla razón de que la palabra que usa el relato bíblico para día deriva de una raíz hebrea que da a entender un periodo de tiempo con un principio y un fin, pero que no se puede determinar su verdadera duración, por lo cual interpretar que el día creativo del Génesis es un periodo de 24 horas es un error. De hecho, un análisis detallado del relato de los días creativos muestran que el proceso iniciado en cada día creativo a veces no termina en ese mismo día, sino que continúa extendiéndose hasta los siguientes días creativos, por lo cual la duración pueden haber sido años o miles de años, por lo cual la expresión día que se utiliza en el Génesis es más bien un período creativo. Pero bueno, es solo un pequeño apunte, sigamos con el tema. La teoría de Darwin llegó en un momento muy oportuno para los que no deseaban aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Empujado por esta revolucionaria idea biológica, estaba floreciendo el romance del hombre y la ciencia. Entonces ya el público fue seducido por las ideas científicas reinantes de la época, sea que entendieran o no de lo que hablaban los científicos. Sin embargo, ustedes imaginen esto, estaban seducidos por estos dos bandos, por la religión y por la ciencia. Por el bando de la ciencia, los logros eran contundentes y atractivos, cosas como el telescopio, el microscopio, la máquina de vapor y posteriormente la electricidad del teléfono y el automóvil. Todos estos juguetitos estaban impulsando una revolución industrial que proporcionó al hombre común ventajas sin precedentes. Pero ahora por el otro bando, ¿qué podía mostrar el lado de la religión? Solo podían mostrar misticismo, guerras santas por ambición y líderes totalitarios cuasi mesiánicos engordados con el dinero de sus feligreses, y en ocasiones una ostensible ignorancia teológica. Así es como en la comparación, algunos llegaron a la conclusión de que la religión era un obstáculo para el progreso de la humanidad. Entonces allí es cuando entra en escena la teoría de la evolución. Esta les permitió ahora ser opositores o ateos, también desde un sentido intelectual. Así la ciencia se plantó en el escenario mundial como la nueva esperanza de la salvación de la humanidad y como la base de la explicación del origen, supuestamente, de todo. Pero todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo afectaría a la sociedad un cambio tan radical en el concepto del ser humano? Bueno, ya la gente no vería la necesidad de ser buenos o virtuosos a la vista de alguna entidad divina, pues si Dios existía no le debíamos nada, pues no era el responsable de la vida, no éramos ya la imagen de Dios. Por eso, ante las preguntas de por qué existe el mal o qué es el bien, ahora la autoridad ya no era la Biblia, era el señor Darwin, ya no era ni Dios ni el diablo, pues entonces el libro El origen de las especies ofreció una nueva perspectiva del comportamiento humano. Preguntas como ¿qué hace que una nación logre conquistar a otra? ¿Por qué prevalece una raza sobre otra? ¿O por qué existen las guerras? Parecían haber hallado una respuesta certera en la idea evolucionista. Esta, con su énfasis en la selección natural y la supervivencia del más apto, daba una explicación que dejaba conformes a todos y que impresionaba a los grandes pensadores del siglo XIX. ¿Se imaginan ustedes la excitación que experimentaron los promotores del ateísmo al escuchar los postulados de la teoría de la evolución? Por ejemplo, grandes pensadores como son Friedrich Nietzsche y Karl Marx se apoyaron en la idea de Darwin para desarrollar sus teorías sociales. De hecho, Marx afirmó que el libro de Darwin había sido importante y que le servía de base científica natural para
para explicar la lucha de clases a lo largo de la historia, y para Nietzsche también sería de una gran influencia, pues su ideología de que los fuertes, los valientes, los dominantes y los orgullosos son los que están mejor preparados para conformar la sociedad, tienen su origen en las ideas plasmadas en la teoría de la evolución. Lo que es más, el mismísimo Darwin creía que en el futuro una cantidad sin fin de razas inferiores habrían sido eliminadas por razas más civilizadas por todas partes. Así es como las atrocidades que antes se hacían en nombre de Dios, como las cruzadas, las guerras santas, las limpiezas étnicas o la Inquisición, ahora encontraban su justificación en la teoría de la evolución, porque el sometimiento y el saqueo que, por ejemplo, las naciones europeas habían realizado sobre otros pueblos menos desarrollados, ya no se debían a la maldad del hombre ni a designios divinos, sino que solo era nuestra naturaleza animal y su lucha por la existencia. Obviamente no estamos culpando por el mal uso de sus teorías al pobre Darwin, ya tenía bastante amargura al morir su pequeña hija, pero traten de imaginar ustedes cómo muchas puertas, algunas muy oscuras, se abrirían después de este nuevo concepto sobre lo que llamaremos la animalidad del ser humano. Es entonces cuando muchas mentes perversas ya encontraron una justificación para lo injustificable. Entonces, los poderosos no tardaron en valerse de esta nueva ideología. Los humanos no eran nada más que animales evolucionados. ¿Para qué perder el tiempo exhibiendo virtudes divinas? Ahora los pueblos predominantes creían que tenían el derecho a dominar a otros en vista de la lucha por la existencia, en la que el fuerte y el astuto vence al débil y al confiado, y creían además que tenían que ser fuertes, enérgicos, insensibles, prácticos y egoístas. De esta manera la supervivencia del más apto adquirió tintes filosóficos, sociales y políticos, no solo biológicos. Algunas ideas llegaron a rayar en lo absurdo, porque para algunos la guerra se convirtió en una necesidad biológica, y las ideas darwinianas constituyeron una parte esencial de la doctrina de Hitler sobre la superioridad racial. Por supuesto que ni Darwin, ni Marx, ni Nietzsche vivieron para ver la aplicación buena o mala de sus ideas. De hecho, ellos confiaban en que la lucha por la existencia mejoraría la vida del hombre. Darwin vaticinó en su libro El origen de las especies que todos los dones intelectuales y corporales tenderían a progresar hacia la perfección del hombre, y el biólogo Pierre de Chardin fue del mismo parecer y teorizó que con el tiempo tendría lugar una evolución de las mentes de la entera raza humana, llevando a toda la humanidad a trabajar armoniosamente hacia un mismo fin. No hace falta decir que estamos muy lejos del mundo ideal imaginado por los evolucionistas. De hecho, esa idea de que la vida es una lucha despiadada por la existencia en la que sobreviven los mejor dotados no ha servido para mejorar mucho la convivencia en nuestra villa mundial, sino que al contrario, la humanidad hoy en día está cada vez más radicalizada y más dividida por el nacionalismo, el orgullo étnico, el orgullo racial o las ideas extremistas. Aunque la teoría de la evolución no fue aceptada unánimemente por el mundo científico desde el momento en que se postuló, sino que hasta el día de hoy hay una gran multitud de pruebas que muestran que estaba muy equivocado Darwin en sus postulados. Por ejemplo, su visión de una lenta transición entre las especies, el hecho de que existiera un árbol común entre los seres vivos del cual todos somos ramas, y otros postulados biológicos que él esgrimió en su libro, han sido destruidos por la ciencia moderna. Sin embargo, no queremos entrar en ese aspecto porque no es el punto del video analizar la teoría de la evolución en sí, quizás lo hagamos en algún
algún momento, pero no podemos obviar el hecho de cómo afectó a la entera humanidad este libro escrito por el señor Charles Darwin. De hecho, el profundo impacto que tuvo en la sociedad humana causó una revolución biológica, solo comparada a la producida por Copérnico en la astronomía. Así llegamos al final de un video más, pero no se agotan las ideas que moldearon al mundo, ya que después de haber visto el cristianismo, el ateísmo y ahora la evolución, veremos un estallido que inspiró estos dos últimos movimientos. Estoy hablando por supuesto de la Revolución Francesa, un suceso que nos sacude al mundo entero hasta el mismísimo día de hoy y que nos afectó a todos por igual, pero por supuesto este tema quedará para el siguiente video. Me despido de ustedes y les agradezco que estén allí. Ya saben cómo apoyar el canal. Den like, comenten, suscríbanse y compartan. Será hasta la próxima y muchas gracias.